Seguimos aquí en Modo País, vamos a hablar de la situación en Colombia. Como ustedes ya sabrán, acaba de asumir por primera vez en la historia de Colombia un presidente de izquierda, Gustavo Petro. Para hablar de este tema ponemos los puntos sobre la mesa. Permiso que se me acaba de caer la cucaracha, pero ya estamos recibiendo con muchísimo gusto a Ronald Rodríguez. Él es politólogo, internacionalista venezolano. Bienvenido, Ronald. Un gusto tenerte en Modo País nuevamente. Buen día, gracias por la invitación. Yo realmente soy colombiano, pero ya llevo más de 18 años trabajando el caso venezolano desde Colombia. Perfecto, perdón entonces por la equivocación. Más allá de... No. Y a propósito de tu nacionalidad, ¿crees que la filiación o, bueno, la inclinación hacia la izquierda de Petro puede llegar a, en fin, a allanar los caminos, el entendimiento entre Venezuela y Colombia? Bueno, sin lugar a dudas se va a dar un acercamiento entre el gobierno colombiano y el gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, pues la segunda vuelta presidencial ya ese era un tema que se había definido. Tanto el candidato Petro como el entonces candidato Hernández tenían en sus dos programas de gobierno la decisión tomada de recuperar la relación con Venezuela y estamos dando los primeros pasos. Obviamente, pues hay que diferenciar un poco lo que significa en Colombia la llegada de la izquierda, un país que no tiene tradición de gobiernos de izquierda, si bien ha tenido algunos gobernantes que son de centro izquierda, el caso de López Pumarejo, López Miquelsen o incluso el propio Juan Manuel Santos. La realidad es que el círculo político en Colombia siempre estuvo mucho más hacia la derecha y este es el primer presidente que viene con un discurso de izquierda, que lo reconoce públicamente de izquierda y que incluso es parte de un proceso que inició con la negociación de paz con el M-19, un grupo guerrillero de extracción puramente colombiana que se da a finales de los años 80, que posteriormente participa en la Constitución de 1991 y que por primera vez logra ascender a la presidencia de la República con un presidente que, si bien ya no utiliza directamente las banderas del M-19, sí recoge, sí congrega a una izquierda que tradicionalmente no participaba en el ejercicio del poder nacional, porque hay que decir que sí tenía una importante presencia en el ejercicio del poder local, particularmente en la capital del país. Bogotá lleva ya varios años donde hemos tenido diferentes gobiernos de izquierda. Claro. Ahora, ayer, conociendo cifras del barómetro latinoamericano para 2021, donde en Colombia, por lo menos a la pregunta de ¿creen que se cuentan bien los votos? ¿Confían en el proceso electoral? Menos de un 25% creía que había sido, que se confiaba, creía que se contaban bien los votos. ¿Con cuánto respaldo llega Petro a la presidencia? ¿Cuánta gente lo votó, si es que es obligatorio o no la votación? Bueno, realmente en el caso de Gustavo Petro es una de las mayores votaciones que han tenido un presidente en la historia y de hecho su segundo o su opositor que quedó de segundos es la segunda votación más alta en la historia del país. No obstante, pues hay que entender que en el caso colombiano había una alta abstención, es decir, un número importante de ciudadanos no participa en las elecciones. Si bien en esta elección disminuyó sustancialmente, hay que decir que casi la mitad de los colombianos no participan en los certámenes electorales y Gustavo Petro ganó con un poco más de 700.000 votos sobre el segundo candidato, lo que daría a entender que más o menos Gustavo Petro cuenta con el 25% del apoyo de la ciudadanía, del pueblo colombiano. No obstante, pues hay que decir también que es un presidente que ha logrado congregar a diferentes fuerzas políticas y que particularmente en este primer tren ministerial encuentran representación de sectores del Partido Liberal, de su coalición de gobierno que es el Pacto Histórico, pero también se encuentra paradójicamente, por ejemplo, un sector del Partido Conservador o del tradicional Partido Conservador colombiano que ha participado casi que desde el 98 en todos los gobiernos, incluyendo los gobiernos de Álvaro Uribe, los de Iván Duque, los de Juan Manuel Santos, y que en este gobierno también tienen una presencia. Así que el presidente cuenta por el momento con un inicio bastante legítimo. Sabemos que el tema electoral en Colombia ha estado matizado sobre todo porque la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la encargada de hacer el certamen electoral y de llevar a cabo toda la parte procedimental de las elecciones, pues tuvo unos problemas de legitimidad, sobre todo en esta elección presidencial,
por una serie de dinámicas que son responsabilidad del registrador, de la persona que está a cargo de este ente, y poco a poco pues digamos que se empieza a recuperar la confianza, lo cual es un poco anómalo porque en Colombia la registraduría contaba con un alto grado de legitimidad y hoy ese grado de legitimidad se ve seriamente comprometido. Poco podemos decir, obviamente, en una semana de Asunción, pero sin duda que el momento de la Asunción estuvo cargada de simbolismos. El sable de Simón Bolívar, contacto con los pueblos indígenas. ¿Qué nos podés decir de esa primera ceremonia y de todos los mensajes que simbólicamente encerraron? Bueno, en la lectura de lo que significa la espada de Bolívar hay que hacer una lectura que es más propia del origen político de Gustavo Petro y no tanto de lo que significa la imagen de Simón Bolívar dentro de la izquierda latinoamericana. Recordemos que el M-19, que era una guerrilla sobre todo urbana de clase media, que no era una guerrilla marxista, que tampoco era una guerrilla procubana, sino que tenía unos elementos muy colombianos, muy de dinámicas de clase media colombiana, de estudiantes universitarios que se alzan en armas cuando consideran que se roban el proceso electoral contra el presidente entre Rojas Pinilla y Misael Pastrana Borrero. Surge este movimiento 19 de abril por la falencia que se da en ese proceso electoral. Para ellos la espada de Bolívar adquiere un alto simbolismo porque fue el primer elemento que da lugar al reconocimiento de este grupo guerrillero en la escena pública colombiana. Posteriormente la espada se entrega cuando este grupo guerrillero se desmoviliza, entra a la vida civil y participa en la vida electoral colombiana, convirtiéndose en la tercera fuerza política que dio lugar a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que recordemos tenía un sector de la izquierda del Partido Liberal, tenía una disidencia del Partido Conservador con Álvaro Gómez y tenía la representación de el M-19 con Navarro Wolf, y en ese momento se regresa o se retorna la espada al Estado colombiano y ahora que llega una persona que hace parte de los cuadros políticos o que hacía parte de los cuadros políticos de esta guerrilla a la presidencia, pues se utiliza como símbolo que va, digamos, a ser el eje o centro de toda la dinámica de la posesión. Hay varios elementos que llaman la atención en la posesión, son dos particularmente los ejes centrales de la política que propone el presidente Petro. Por un lado, el tema de la paz total como él la llama, y es cerrar el ciclo del conflicto armado en Colombia que ha sido extenso, más de 60 años de confrontación entre el Estado y diferentes organizaciones guerrilleras, y por el otro lado, pretende o quiere convertirse en un líder de los temas ambientales, no solamente en Colombia, que es un país que ha retrocedido en sus capacidades ambientales de forma importante en los últimos 20 años, sino que busca un liderazgo en la región a partir de la agenda medioambiental. Y en mi caso particularmente, que soy encargado de estudiar los casos venezolanos, me llamó muchísimo la atención que no se hablara de Venezuela, que no se hablara de migración en su discurso, y particularmente que su primer encuentro bilateral, en lugar de ser con Venezuela, como tradicionalmente solía ser entre Colombia y el hermano país, se diera con Chile y con la izquierda que representa a Boric, tomando un poco de distancia de la izquierda que representa el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué calidad de oposición va a tener Petro durante su gobierno? Lamentablemente creo que ahí es donde tenemos una de las mayores fragilidades del sistema político colombiano, y es que el señor Hernández, el ingeniero Hernández, que fue la segunda persona más votada en esta última elección presidencial, no tiene liderazgo para ejercer esa oposición frente al presidente Petro. Es más, su discurso fue más el de un populista que logró un nivel de visibilidad muy alto y la expresión de un desgaste del sistema político colombiano que llevó a que muchos colombianos votaran por él y que lo consideraran la persona que podía llegar a la presidencia, pero hay que decir que él carece de un discurso, y los actores que podrían llegar a tener un discurso de oposición, como el partido del expresidente Iván Duque y del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es el único partido que hasta el momento se ha declarado en oposición, el Centro Democrático, todavía le falta tener un liderazgo claro de quién sería eventualmente esa persona que podría llegar a ejercer ese liderazgo. Hay una persona que empieza a figurar y es el nieto del presidente
Turbay, y que hoy hace parte del Centro Democrático, y es el ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Uribe Turbay, quien tiene, digamos, dentro del Centro Democrático, ejerció la cabeza del partido y ha empezado a expresarse en contra del presidente Petro. Es el que dirige el partido en este momento desde el Congreso. Obviamente todavía falta ver si él puede llegar a completar un discurso contra el presidente y puede, digamos, ejercer la oposición. Recordemos que en Colombia no es la primera vez que el Centro Democrático ejerce la oposición. Durante la administración Santos, particularmente durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, el Centro Democrático fue el partido de oposición, pero en este momento no cuenta con el liderazgo como en ese momento del expresidente Álvaro Uribe, quien tenía un liderazgo natural dentro de su partido, pero que en los últimos años y particularmente por las causas judiciales que hay en su contra, ha perdido protagonismo, y prácticamente para algunos la presidencia de Iván Duque significó el fin de la carrera política de Álvaro Uribe, porque Álvaro Uribe tuvo que hacerse a un costado ante la percepción que se tiene del gobierno de Iván Duque. Perfecto. Ronald, te agradecemos muchísimo exhaustiva recorrida sobre las últimas horas, ¿verdad?, de este nuevo gobierno de izquierda en Colombia, Gustavo Petro, y seguramente en algún momento más te conversaremos, te diré bien tu nacionalidad y obviamente veremos qué es lo que sucede a partir de ahora, porque esto recién comienza. No, todo lo contrario. Algún día espero poder obtener la nacionalidad venezolana. Me he dedicado a estudiar Venezuela y soy un venezolanista, y sería un honor poder tener esa nacionalidad, pero realmente soy colombiano. Muchas gracias por la invitación. Abrazo grande, Ronald. Gracias.